¿Qué tal? ¿Cómo están? Viernes 5 de diciembre, 7 de la mañana, hora central europea, 11:30 de la mañana, hora de la India. En estos momentos, el primer ministro indio, Narendra Modi, está haciendo todos los honores, un acto solemne para recibir a Vladimir Putin. Ayer dejó importantes titulares antes de reunirse con su homólogo indio. Entre ellos defendía las compras, las importaciones de energía por parte de Nueva Delhi. También cargaba contra esa posible adhesión de Ucrania en la OTAN y señalaba que Europa está torpedeando ese plan de 28 puntos de Donald Trump. Insistimos, 7:01 de la mañana, hora central europea. Vámonos en riguroso directo hasta la India, donde se está produciendo esa visita de Estado de Vladimir Putin en presencia de Narendra Modi. Que podemos ver junto al primer ministro Narendra Modi con la primera dama india, un Vladimir Putin en el que se espera que la compra de armamento por parte de India tenga un eje central en esas conversaciones bilaterales. Recordemos, ambos países que han reducido de forma considerable su peso en el comercio de armamento, y Vladimir Putin pretende darle un impulso a esta partida ahora que está muy presionado el ámbito energético, esas sanciones al sector petrolero ruso, y que también contemplan sanciones contra los dos principales compradores de crudo ruso, como India y China. Putin, que arranca su visita a India con la promesa de apoderarse de la región del Donbass por cualquier medio. Ya saben que ayer Vladimir Putin concedía una entrevista, ayer a estas horas, a la India Today, a este rotativo en el que dejaba importantes titulares. Advertía que ya propuso a Ucrania que, en este caso, había propuesto incluso que se retirara del Donbass Ucrania, pero finalmente Ucrania optó por la guerra y así pues asegura que por lo civil o por lo criminal, por las vías de la fuerza y del poder militar, o bien por otras maneras, por la rendición de Ucrania, pero el Donbass será ruso. Un Vladimir Putin que también aspira a anexionar, como ya ocurriera en el año 2011, la República de Crimea, y que pasa a ser de propiedad con todas las de la ley de Rusia. Recordemos que actualmente ese plan de 28 puntos se ha reducido a un plan de 18 puntos, según desvelan las autoridades ucranianas, que hace unas horas estaban en Miami, en Florida, para reunirse con la delegación estadounidense encabezada por Steve Witkoff y por Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, para desvelarle el contenido de esas negociaciones, esa conversación de 5 horas, recordemos, maratonana reunión entre Steve Witkoff, Jared Kushner y Vladimir Putin el pasado martes en Moscú, en el que, a pesar de esas 5 horas, no se alcanzó un acuerdo, señalando que fue un diálogo muy constructivo, pero hay algunos puntos en los que están más cerca y otros en los que todavía están bastante lejos. Mientras tanto, mientras continúan esas conversaciones entre la delegación estadounidense y la delegación ucraniana para poner fin a la guerra, Vladimir Putin, que ha pedido, en este caso, a los socios europeos de Kiev que participen en el proceso de paz impulsado por Trump y que no lo obstaculicen. En estos momentos está ese acto solemne, esa visita oficial de Estado, honores de jefe de Estado para Vladimir Putin, que sigue señalando sus líneas rojas para en esas negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz. Mientras tanto, Vladimir Putin, en efecto, ayer concedía una entrevista a India Today y se provocaba una nueva tormenta en el tablero político, con una retórica en la que marcaba territorio el presidente ruso, que decía que en el caso de admisión de Ucrania a la OTAN, las amenazas a la seguridad rusa se aumentarían significativamente. Dice Putin que Ucrania que se beneficiaría de unirse a la alianza, y dice que eso amenaza la seguridad del Kremlin. Encontrarán, dice, la manera de proteger la suya sin amenazarles. Vladimir Putin, que añadía que la expansión de la OTAN hacia el este también representa una grave amenaza y que Ucrania no podría unirse a la alianza militar a expensas de Rusia. Dice que Ucrania es un estado neutral.
не требуем для себя ничего эксклюзивного. Во-первых, есть общее решение, согласно которым безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой. Это такая, как бы, теория не очень понятная, но я ее очень просто вскрою, эту теорию. Вот говорят, что каждое государство, в том числе Украина, имеет право сама для себя выбрать способ своей защиты, способ обеспечения своей безопасности. Правильно? Правильно. Мы отказываем Украине в этом? Нет. Но это не должно быть сделано за счет безопасности России. Украина считает, что ей лучше вступить в НАТО. А мы говорим, это угрожает нашей безопасности. Давайте искать какой-то способ, который нам угрожать не обеспечит вашу безопасность, но и нам угрожать не будет. Мы просто настаиваем на том, чтобы были исполнены данные нам обещания. Putin, que señala que Moscú está poniendo fin al conflicto en Ucrania y acusa a las naciones occidentales de iniciarlo. En primer lugar, asegurando que su operación militar especial no es el inicio de una guerra, sino el intento de poner fin a una que, dice, Occidente desencadenó utilizando a los nacionalistas ucranianos. Vladimir Putin, que vuelve a utilizar esas famosas causas profundas del conflicto y hace la promesa de que la guerra cesará una vez que Rusia haya liberado los territorios y protegido sus intereses. Y ponía el énfasis en que el objetivo del Kremlin no es la victoria en Ucrania, sino proteger a su pueblo, dice, perseguido por Kiev. Putin, que también asegura que no tiene ninguna duda sobre las intenciones genuinas de Donald Trump y confirmaba que el presidente estadounidense es sincero cuando habla de minimizar pérdidas humanas. Mientras tanto, desde Hungría vuelven a denunciar que la Unión Europea está torpedeando estas conversaciones de paz trazadas por Estados Unidos y por Rusia. Péter Szijjártó, el ministro de Exteriores húngaro, que vuelve a alinearse, en este caso con las tesis de Moscú, donde asegura que desde la Unión Europea incluso están trazando las líneas rojas de Ucrania y no los propios ucranianos. Péter Szijjártó, que vuelve a denunciar que Europa quiere socavar las conversaciones de paz. Továbbra is elkötelezett, hogy békét csináljon. Teljes mértékben elkötelezett. Az oroszok készen állnak a tárgyalásra. Az európai mainstream pedig készen áll arra, hogy alássa a béketárgyalásokat. Ez a probléma. Ami engem tegnap megdöbbentett, hogy a NATO külügyminiszteri tanácskozáson egyes európai külügyminiszterek nyíltan beszéltek arról, hogy még ha béke is lesz, akkor is ők hosszú távon egy ellenséges viszonyra rendezkednek be Oroszországgal szemben. Ma a helyzet az, hogy Ukrajna vörös vonalait nem Ukrajna, hanem az európaiak rajzolják. El defensor del pueblo de Ucrania, Dmytro Lubinets, ha acusado a Rusia de enviar a niños ucranianos secuestrados en campamentos en Corea del Norte para ser rusificados y militarizados dentro del marco de la particular guerra contra Kiev desde el 24 de febrero de 2022 y dentro de ese creciente acercamiento militar entre Moscú y Pyongyang. Desde Kiev denuncian que el Centro Regional de Derechos Humanos ha informado que han identificado 165 campamentos donde niños ucranianos están siendo militarizados, ubicados en unos territorios temporalmente ocupados de Ucrania, Rusia, Bielorrusia e incluso Corea del Norte. Las palabras del defensor del pueblo ucraniano que llegan después de que la experta legal del Centro Regional de Derechos Humanos, Katerina Rashevska, asegurara que durante una sesión en el Senado estadounidense que al menos 2 menores ucranianos deportados por Rusia han acabado en el campamento Sondowon en Corea del Norte. Mientras tanto, pendientes de las últimas horas, de las últimas noticias y también recordemos la situación de Vladimir Putin y de Narendra Modi, que en este caso esa visita oficial de Estado, ese es el riguroso directo desde Nueva Delhi. Vladimir Putin, que defiende sus negocios energéticos con India, asegurando que si Estados Unidos
compra energía nuclear rusa, ¿cómo puede pretender, decía Vladimir Putin, que no compren otros países energías fósiles tradicionales? Un Vladimir Putin que volvía a defender sus negocios energéticos con India. Что касается покупок или покупки энергоносителей у России со стороны Индии, хочу отметить, я уже это говорил однажды публично, ведь Соединенные Штаты до сих пор покупают у нас то же самое ядерное топливо для своих атомных электростанций. Это ведь тоже топливо, уран, для атомных электростанций, работающих в США. Но если США имеют право покупать у нас топливо, почему Индия должна быть лишена такого права? Это вопрос, требующий своего кропотливого исследователя, и мы готовы подискутировать на этот счет и с президентом Трампом. Un Vladimir Putin que continúa con esos actos oficiales en India en un momento crucial para impulsar no ya la energía rusa, la energía fósil tradicional. Ahí podemos ver a Narendra Modi, a Yuri Ushakov, el principal asesor presidencial ruso, siendo presentado a las autoridades indias, y mientras tanto un Vladimir Putin que, recordemos, en el día de ayer volvía a defender sus negocios energéticos con India, asegurando que ni India ni Rusia molestan a otros países con sus negocios. Не пример Моди. Несмотря на то, что мы испытываем некоторое давление со стороны, никогда, я хочу это подчеркнуть, хочу, чтобы вы услышали, никогда не выстраиваем свою работу между собой против кого бы то ни было. У президента Трампа своя политика, свои задачи. Мы решаем свои, не против кого бы то ни было, а за себя, обеспечивая свои интересы, индийские и российские. Но мы никому не вредим в нашей работе, поэтому думаю, что лидеры других государств это должны оценить. Y más noticias de última hora. Ha hablado hace apenas unos minutos Yuri Ushakov, el principal asesor presidencial ruso, al que han podido ver ahí presente en esos actos oficiales, en esa visita de Estado de la delegación rusa hacia Nueva Delhi, y asegurando que no hay fijada todavía una nueva fecha para una próxima reunión, conversación entre Steve Witkoff, el enviado especial estadounidense, y Vladimir Putin. Señala Ushakov que Vladimir Putin todavía no tiene planeada una nueva llamada telefónica con Donald Trump, asegurando que, eso sí, las conversaciones podrían organizarse rápidamente si fuera necesario. Recordemos que el pasado martes Putin recibió a Witkoff y al yerno de Trump, Jared Kushner, en Moscú para mantener unas extensas conversaciones sobre el fin de la guerra en Ucrania, conversaciones que duraron 5 horas, que ambas partes señalan que fueron productivas, aunque eso sí, acabaron sin ningún acuerdo. Y en Estados Unidos, advertencia y ciertos momentos de terror, porque el FBI detuvo ayer a un sospechoso relacionado con un intento de ataque con bombas caseras contra las sedes del Partido Republicano y Demócrata en Washington la noche antes del asalto al Capitolio de 2021. Ha trascendido en los medios, es la primera detención relacionada con este caso en los casi 5 años que ha durado la investigación. La fiscal general estadounidense Pam Bondi, que identificó al detenido como un hombre del estado de Virginia, que responde al nombre de Brian Cole. Bondi, que comunicaba que el sospechoso ha sido acusado de usar un artefacto explosivo. Se espera que Cole comparezca ante los tribunales, y la fiscal general estadounidense, que añadía que la investigación todavía está en curso y que los agentes del orden están ejecutando otras órdenes de allanamiento. Añadía que podrían presentar más cargos contra Cole. Una Pam Bondi que, por cierto, elogiaba la decisión de la Corte Suprema estadounidense de revocar correctamente la orden de un tribunal inferior que fue bloqueaba el nuevo mapa del Congreso de Texas, favorecido por los republicanos, para las elecciones de mitad de mandato en 2026. Señala Bondi que los tribunales federales no tienen derecho a interferir en este tipo de decisiones, el rediseño de mapas legislativos por motivos partidistas. Recordemos que un tribunal federal ignoraba este principio hace 2 semanas y la Corte Suprema suspendía esa decisión y finalmente felicitaba a Texas por promover el Estado de Derecho, al procurador de la región y al equipo de abogados. Recordemos, la Corte Suprema que ha permitido a Texas avanzar con un nuevo mapa en el Congreso para las elecciones de mitad de mandato.
Noticias relacionadas con Estados Unidos. Donald Trump, que continúa haciendo negocios, continúa en este caso reduciendo su dependencia de las tierras raras después de esos acuerdos con Australia, con China. Pues bien, ahora también llega con el continente africano, en este caso con Congo y con Ruanda. Un Donald Trump que señalaba que han impulsado un importante acuerdo por el cual Estados Unidos podrá tener acceso a minerales críticos y a tierras raras de vital importancia para, en este caso, recordemos, hacer importantes transacciones y también para impulsar la industria automoción y el sector tecnológico, después de mantener unos acuerdos bilaterales con Congo y Ruanda para abrir nuevas oportunidades y que Estados Unidos acceda a minerales críticos. The United States is also signing our own bilateral agreements with the Congo and Rwanda that will unlock new opportunities for the United States to access critical minerals and provide economic benefits for everybody. And we'll be involved. We're sending some of our biggest and greatest companies over to the two countries, and we're going to take out some of the rare earth and take out some of the assets and pay, and everybody's going to make a lot of money. These are just two of the many new agreements related to mineral supplies that my administration has achieved this year, including with Australia, Japan, Kazakhstan, Malaysia, South Korea, and many other countries. Una reunión que se basaba en iniciativas anteriores iniciadas por Estados Unidos con la promesa que se supervisó el pasado abril por el secretario de Estado Marco Rubio, que aseguraba que una paz duradera abrirá la puerta a una mayor inversión estadounidense más amplia en estos países, y añadía que va a impulsar la agenda de prosperidad para África. Something that was not doable according to a lot of people, and not only is it doable, I think it's going to be a great miracle. These two gentlemen are leaders, they're great leaders, and they're going to prove that in the coming months and years, and I think you're going to see very immediate results. I have confidence that that's what's going to happen. Y por cierto, que un comité independiente del Pentágono ha concluido que el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth violó normas militares al compartir información en un chat grupal de Signal sobre una operación militar pendiente en Yemen y que se consideraba clasificada. El informe detalla que la investigación, que se prolongó durante más de 8 meses, analizaba el uso por parte de Hegseth de este chat, una aplicación de mensajería cifrada pero no clasificada, para difundir algunos detalles de estos ataques estadounidenses planeados el pasado marzo antes de que se ejecutaran. A pesar de las irregularidades, Hegseth cuenta con la autoridad de clasificación original y tiene, dicen, potestad para desclasificar información de inteligencia según su criterio. El inspector general, que no evaluó si Hegseth siguió los procedimientos adecuados para desclasificar esa información compartida. Mientras tanto, el Comando Sur de Estados Unidos ha informado que la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spring ha llevado a cabo un nuevo ataque contra un presunto buque narcotraficante en el Pacífico Oriental, en el cual han fallecido 4 narcoterroristas. La inteligencia ha confirmado que este buque transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida del narcotráfico en el Pacífico Oriental. A través de las redes sociales, desde la Armada estadounidense afirman que la orden del ataque la dio el secretario de Guerra Pete Hegseth, que se encuentra actualmente en el ojo del huracán después de que varios medios revelaran que en septiembre las fuerzas estadounidenses ordenaron un segundo ataque contra una embarcación en el Caribe para eliminar a 2 supervivientes del primer bombardeo. Y precisamente el almirante estadounidense Frank Bradley ha negado haber dado la orden de matar a esos supervivientes del primer ataque del ejército estadounidense contra una lancha que transportaba presuntamente drogas el pasado 2 de septiembre en el Caribe. Respondía ante los senadores Bradley para, en este caso, también hablar de los comités de Fuerzas Armadas del Senado, en ese comité de investigación para evaluar la legalidad o no de esas acciones militares en esa campaña antinarcóticos de Donald Trump. Una reunión que se celebraba después de que senadores estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, pidieran explicaciones a la administración Trump después de esa publicación del Washington Post, donde informaban que en ese bombardeo, donde murieron 11 tripulantes de una lancha que transportaba presuntamente drogas, se ejecutó un segundo ataque para matar a 2 supervivientes
sobrevivientes del ataque inicial. Uno de los senadores, Cotton, defendía la postura del almirante y dice que, de estar en su lugar, hubiera ordenado múltiples ataques. Y el presidente colombiano Gustavo Petro, que vuelve a criticar la ofensiva de Donald Trump en el Caribe, en el Pacífico y también esa posible incursión terrestre en Venezuela para poner fin a lo que desde Washington denuncian el tráfico de drogas ilícito y en el que también han acusado directamente a Colombia de facilitar el tráfico de drogas, concretamente de cocaína. Un Gustavo Petro que volvía a defender la postura de su gobierno frente al tráfico y a la lucha contra las drogas, asegurando también que hay que detener la regresión. Y estamos ante circunstancias que atemorizan, esa es la verdad. Frases de presidentes que hablan de invasiones, de misiles, un abandono completo de lo que podría ser el diálogo y una retoma de lo que es la barbarie como relación entre los seres humanos, barbarie de la que no se puede esperar más sino la muerte misma de la gente, y que por tanto debemos frenar aquí, frenar allá, frenar en el mundo. Estamos en cierta forma bajo amenaza y tenemos que quitarnos esas amenazas de encima. Y un grupo bipartidista de senadores estadounidenses han presentado una nueva resolución para bloquear ataques al presidente Donald Trump contra Venezuela ante la insistencia de que la ofensiva por tierra va a comenzar muy pronto. Los 4 senadores que lideran la iniciativa, los demócratas Chuck Schumer, Tim Kaine y Adam Schiff, y un republicano, Rand Paul, ya presentaron una resolución en esta línea, pero fue bloqueada por la mayoría republicana en la Cámara Alta. Los demócratas que han liderado esta medida contra esos ataques a supuestas narcolanchas de la administración Trump en Caribe y Pacífico y que tampoco ha conseguido ir más allá. Esta vez los legisladores han presentado una resolución de poderes de guerra, una ley federal que data del año 1973 y que está destinada a limitar la capacidad de Donald Trump o de un presidente estadounidense de entrar en una guerra sin el consentimiento del Congreso, a quien la Constitución otorga expresamente el poder de declarar una guerra. Y en Israel se ha anunciado que Benjamin Netanyahu, el primer ministro, ha ordenado a un equipo, una delegación, viajar al Cairo a primera hora de la mañana para mantener nuevas conversaciones sobre el caso de los rehenes. El grupo liderado por Gal Hirsch, el coordinador israelí para rehenes y personas desaparecidas, incluía también representantes del ejército israelí, del Servicio de Seguridad Interna y del Mossad. Los funcionarios que se reunían con mediadores egipcios para debatir formas de asegurar el regreso inmediato del último rehén, Ran Guli, que fallecía combatiendo contra Hamas durante los atentados del 7 de octubre. En esa reunión ambas partes han acordado iniciar lo que han descrito como un esfuerzo intensivo e inmediato que conducirá a la plena conclusión de la misión en relación con los rehenes y los desaparecidos. Mientras tanto, Donald Trump, que dice que está preparado para pasar a la iniciativa de paz en Gaza a su segunda etapa, después de que funcionarios estadounidenses hayan indicado que podría producirse incluso en unas semanas. Según estos informes, se entregarían primero las armas pesadas, seguida de las armas ligeras y la aceptación de Hamas, que sería condición previa para la retirada de las fuerzas de defensa de Israel más allá de la famosa línea amarilla. La segunda fase también pone la gestión de Gaza bajo la dirección de una junta de paz liderada por Trump y que trabajará junto a líderes regionales y occidentales, encabezados por el ex primer ministro británico Tony Blair, junto a los enviados de Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, que actuarían con el apoyo del Consejo. Un anuncio que podría producirse antes de Navidad. This is a special occasion for a lot of reasons, but number one is it's our first occasion in this building using it for peace, and it's all about peace, and it's a great honor. And Marco, you've done a fantastic job in getting it ready, but it's a spectacular building, and we all appreciate it. And very importantly, we're settling a war that's been going on for decades with millions and millions of people killed. And these two gentlemen spent a lot of time backstage talking to each other and over at the Oval Office. We were at the Oval Office together. It was beautiful. And I think it's just a very important day.
Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado que va a participar en el sorteo del Mundial de Fútbol de 2026, que tendrá lugar esta tarde en Washington, y que allí tendrá lugar una pequeña reunión con el presidente estadounidense Donald Trump. Será el primer cara a cara en persona entre ambos líderes. Sheinbaum, que ha confirmado ese viaje a Washington, donde también va a tener un breve encuentro con el otro presidente del país que participará en la organización del Mundial 2026, con el primer ministro canadiense Mark Carney. Hoy en la tarde-noche, a Washington, vamos a tener una reunión. Bueno, nos vamos hoy en la tarde-noche, todavía no sé exactamente la hora. Dormimos en Washington en un hotel. Vamos en la mañana al evento allí en el Kennedy Center. Todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión, digo pequeña porque es de corto tiempo por los tiempos del evento, con el presidente Trump y otra con el primer ministro Carney. Y después el evento, que dura como 4 minutos, sacar la bolita y ver en qué grupo vamos a encabezar como México. Y de rabiosa actualidad, el director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos, Kevin Hassett, que ha declarado que cree que es probable que la Reserva Federal recorte sus tipos de interés en la próxima reunión de diciembre, asegurando que podría reducirse en 25 puntos básicos y que el próximo presidente de la Fed debe ser una persona sensible a los datos. Kevin Hassett, que concedió una entrevista a Fox News, donde también comentaba el crecimiento salarial del país, asegurando que es superior a la inflación y que acabamos de presenciar el mejor Black Friday de la historia y que la gente está preparándose para la temporada de compras navideñas con un gran optimismo para la economía. Y Wall Street, que se cerraba con signo mixto antes de conocerse el índice de precios PCE, el S&P 500, el Nasdaq, el Dow Jones, que cerraban prácticamente sin cambios y con los inversores centrados en la decisión de la Fed de la próxima semana y analizando señales laborales mixtas en Estados Unidos que han hecho que los mercados estimaran fuertemente un recorte de tipos la próxima semana. El informe ADP informaba de una disminución de unos 32.000 nóminas privadas y ayer conocíamos el informe Challenger, que registró más de 71.000 despidos, un dato peor de lo esperado y que en este caso dejaba además la subida en los rendimientos de los bonos del Tesoro a cerca del 4,10% y que ejercía presión sobre las acciones tecnológicas, además de impulsar a otras empresas de pequeña y mediana capitalización. Sin ir más lejos, Intel se desplomaba un 7,5%, Amazon caía un 1,4%, mientras que Apple y Alphabet también cerraban con caídas cercanas al 1%. En contraste, Meta repuntaba un 3,4% después de unos informes de que podría recortar el gasto en su unidad metaverso. Las nuevas ganancias de Salesforce subían un 3,7%, mientras que Dollar General se disparaba un 14% e impulsaba otros segmentos. Los inversores que siguen evaluando otros rendimientos firmes, el mercado de bonos y otras noticias empresariales antes de esa publicación del PCE del viernes, el principal indicador de la Reserva Federal para tomar decisiones de política monetaria, reunión que, como saben, tendrá lugar los días 9 y 10 de diciembre. 7:28, tiempo para una breve pausa en Business Connection.